ver, veamos. Esta es la 3 de propuesta. A ver, ¿qué nos dice aquí? María compra una pizza de 2 centímetros de diámetro y corta una tajada, como se muestra en la figura adjunta, que tiene forma de sector circular. Si el área de la tajada cortada es al área de la pizza restante, como 1 es a 11, hay el exceso del área mayor con respecto al área menor. Bueno, muy bien, entonces vamos a decir que A1 es el área de la pizza restante, o sea que de esta parte de aquí, esto es lo que queda. Y A2 es el área de la pizza cortada. Como el diámetro es 2 centímetros, claramente el radio de este sector sería R centímetros, ¿no? Ahora, si yo coloco el ángulo central aquí de la tajada es θ radianes, entonces el ángulo central de lo que resta, que es todo esto de aquí, como es la vuelta completa es 2pi radianes, entonces sería 2pi menos θ radianes. Así. Entonces, ¿qué me dice aquí? Que el área de, en este caso, de la tajada cortada es el área de la pizza restante, como 1 es a 11. Entonces, voy a calcular el área de esto, voy a calcular el área de esto, y luego usamos dicha relación. Y esto es lo que vamos a expresar aquí. Entonces, el A2 sería 1/2 del valor numérico del ángulo central por el radio al cuadrado. Y esto está en centímetros cuadrados. Y el A1, como eso también es un sector circular, sería 1/2 del valor numérico del ángulo central, que es 2pi menos θ, por su radio, como el radio en este caso también es R, sería R al cuadrado y en centímetros cuadrados. Entonces, esta relación es de 1 a 11. Entonces, esto entre esto es igual a 1 sobre 11, o si divido esto entre esto, me daría 11 entre 1, que es lo que está escrito acá. Voy a simplificar 1/2 y R cuadrado. 1/2 y R cuadrado. Entonces, de aquí, bueno, 1 queda acá por esto, queda 2pi menos θ. Igual, θ pasa a multiplicar y me quedaría 11 veces θ. Lo agrupo y tendría que 2pi es igual a 12 veces el θ. De donde paso a dividir 12 y ya tengo θ, ¿no? Y entonces sería pi sextos. Y esto es lo que está aquí, ¿no? Ya el radianes aquí no. Sería solamente pi sextos, que es lo que tenemos. Entonces, conociendo el ángulo central, ya conocería entonces las respectivas áreas. Y ahora, si me piden el exceso del área mayor con respecto al área menor, me estarían pidiendo la diferencia entre ellos, ¿no? De esa forma si hay el exceso. Entonces escribo acá, pues el exceso es A1 menos A2. Entonces el A1 es esto, reemplazo acá el θ. Como es pi sextos, 2pi menos pi sextos me da 11 pi sextos. Y ese 11 pi sextos por 1/2 sería 11 pi doceavos R cuadrado. Menos, igual acá, reemplazo pi sextos por 1/2 sería pi doceavos R cuadrado. Entonces, estos dos son homogéneos, son los restos los numeradores. 11 pi r cuadrado menos pi r cuadrado sería 10 pi r cuadrado. Como saco mitad a 10, me queda 5 y mitad a 12, 6. Entonces sería 5 pi r cuadrado sobre 6 centímetros cuadrados. Y entonces de aquí sería la R. ¿Queda claro ahí, María? Sí, profesor, gracias. Ya está. Muy bien.
Ok, a ver, ¿qué tal? Buenas noches, Brenda. Me solicitas el 2 de propuestas. Vamos a verlo. A ver, en este 2 nos dice que un carpintero quiere construir una mesa de melamina cuyo tablero tiene la forma de un sector circular, como se muestra en la figura. Si para cubrir todos los bordes del tablero se usa como mínimo 4 metros de tapacanto, o sea, para cubrir el borde, o sea, el perímetro, va a usar 4 metros de tapacanto, ¿no? Porque dice como mínimo porque se podría usar más, ¿no? Muy bien. Indica, calcule la medida del radio de dicho tablero para que el área de dicha superficie sea la mayor posible. Bueno, entonces aquí vamos a introducir variables. Vamos a decir que el radio sea R metros, va a ser R metros. Y que la longitud de este arco del sector va a ser L metros. ¿Por qué hemos colocado acá las variables? Porque yo necesito el perímetro para poder igualarlo a 4, ya que es lo que sabemos que ha cubierto con tapacanto con 4 metros, ¿no? Entonces sería R más L te va a dar 4. Ahora, ¿qué es lo que queremos? Queremos que el área sea máxima. Y hay que calcular el radio para que el área sea máxima. Bueno, esto lo hacemos aquí. Como te mencioné, R más R, 2R más L te va a dar 4. Voy a expresar el área con las variables que tengo ya. No voy a introducir otra variable más porque me vamos a llenar de variables y se vuelve confuso. Entonces el área del sector yo lo puedo expresar utilizando el arco y el radio, que sería un medio de L por R cuadrado. Como necesito analizar su máximo valor, la idea es que esto esté expresado con respecto a una sola variable. Entonces para ello vamos a despejar el L para poder reemplazarlo. Entonces quedaría que L es igual a 4 menos 2 veces el R, ¿no? Así. Entonces reemplazaría aquí. Ahí está. 4 menos 2R por R sobre 2. Voy a sacar mitad. Entonces acá queda 2. Entonces esto queda así. Sería 2 menos R por R. Y multiplica el R, quedándome entonces 2R menos R cuadrado. Aquí lo que tenemos que hacer es completar cuadrados, ¿no? Que es lo que me quedó así, ¿no? 2R menos R cuadrado. Como es una expresión cuadrática, se completa cuadrado para analizar su máximo y su mínimo valor. Entonces yo factorizo ahí lo que es el signo menos para que el término cuadrático esté positivo, entonces sería esto. Entonces tú ya sabes que acá para completar cuadrado necesito añadir 1 y quitar 1. Y ahí esto es lo que estaríamos cerrando el corchete. Ya, entonces acá nuevamente esto es igual, queda así, menos, este y este es un binomio al cuadrado, que es R menos 1 al cuadrado, y menos el 1. Luego el signo menos multiplica, menos por menos 1, 1. Y menos R menos 1 al cuadrado. Ahora, si yo quiero el máximo valor, como yo veo que este es un binomio al cuadrado, todo binomio al cuadrado es mayor o igual que 0. Entonces es 1 menos un valor acá positivo o 0. Entonces para que esto sea máximo, este de aquí tiene que ser 0. Porque si es cualquier otro valor diferente de 0, el 1 va a restar y va a disminuir. Entonces el área máxima es 1 y esto sucede cuando esto vale 0. Y para que esto sea 0, el R tiene que ser 1. Entonces es lo que me pide.
la medida del radio para que el área sea máxima, entonces el radio tiene que ser 1 metro. Entonces la respuesta es la... ¿Cuánto dice que trabajo en una hora, 3 horas, 15 minutos y 45 segundos? ¿Cuánto tengo que registrar? Profe, ¿podría ser las 4 de propuestos, por favor? ¿Ah? A ver, pero antes vemos que aquí ya Yasmín, ¿no? Nos había pedido las 6 de clase. Vamos a ver las 6 de clase y luego vemos la clase propuesta, la 4 de propuesta. A ver, la 6 de clase, ¿no? Nos dice, María compra un flan de leche condensada para su hijo José, como se muestra en la figura, el cual tiene la forma de un tronco de cono circular recto. Que es esto de acá. Ya sabes que quiere decir que la base inferior y la base superior son círculos. Círculos que son paralelos, que están en planos paralelos, ¿no? Ese es un tronco de cono. Y bueno, nos dice circular, porque sus bases son círculos, y recto, porque cuando nosotros unimos, o, ¿no? En este caso, los centros, ¿no? Es justamente la altura, pues, en este caso de este tronco de cono. En otras palabras, lo que tenemos es esto. Así. Entonces vamos a asignar variables. Vamos a llamar R mayor a la base, ¿no? Del radio de la base y R menor a al radio del círculo de la parte superior. Y G, que es lo que usualmente denotamos como la longitud de la generatriz. A ver, me dice si los radios de sus bases y su generatriz suman 8, entonces ya sabemos que R más G más el otro R es 8. Determine la máxima área lateral de dicho flan. Bueno, entonces el área lateral es esta parte de aquí, sin contar las bases. A eso es a lo que se refiere. Entonces hay que utilizar algo que se debe de conocer aquí para no utilizar tantas fórmulas geométricas. Que cuando nosotros le hacemos un corte a este sólido, ¿no? Vamos a suponer por su generatriz así, y nosotros lo abrimos, ¿no? Lo abrimos, lo extendemos en una sola superficie, esto me va a generar un trapecio circular, que es la que vemos acá. O sea, yo lo corto por acá y lo abro, entonces me genera todo esto. Cosa que cuando lo vuelvo a cerrar así, me estaría generando esto. Entonces entiendo yo que la longitud de la generatriz es la longitud del segmento para el trapecio circular. Y la longitud de esta circunferencia de la parte superior va a ser la longitud de este arco de aquí. Y la longitud de la circunferencia de la base va a ser la longitud de este arco de aquí, que lo hemos llamado L1. Bien, entonces, y el área de la superficie de este tronco de cono es el área del trapecio, obviamente. Entonces voy a calcular L1 y L2. El L1, como es la longitud de la circunferencia de la base, sería 2pi por el R mayor.
Y el L2 es la longitud de la circunferencia menor, sería 2pi por r menor. Y ahí esto es lo que está aquí. Ahora voy a expresar el área. Entonces el área es suma de arcos sobre 2 por la longitud del segmento, que en este caso es el G, y en centímetros cuadrados. No olvidemos el dato que nos habían proporcionado, que la suma de los radios y la generatriz es 8, que es lo que colocamos acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a reemplazar L1 y vamos a reemplazar lo que es el L2. Entonces, cuando reemplazamos, claro, evidentemente el área, la superficie, mejor dicho, ¿no? Del tronco, va quedando así, ¿no? A ver, el L1 es esto, 2πr. El L2 y sobre 2, ahí está. Y esto por eje, solo he reemplazado el L1 y el L2. Y esto está en centímetros cuadrados. Ya, entonces de acá sacamos mitad, pues, ¿no? Que es lo que está aquí. Y entonces esto queda pi r más pi r, de donde estamos factorizando, en este caso el pi, y queda así. Ya está, en centímetros cuadrados. Ahora, la idea siempre que se va a analizar eso de área máxima es expresarlo siempre con respecto a una sola variable. Entonces, voy a reemplazar la suma de los R para que todo quede con respecto a la generatriz. Entonces, utilizo esta igualdad, este dato que me dieron, y esto es 8 menos G. Ya está. Entonces, reemplazo aquí y me queda así. 8 menos G por G, pi centímetros cuadrados. Pi es como una constante simplemente. Entonces, luego voy a multiplicar acá el G. Me queda 8G menos G cuadrado y todo por pi centímetros cuadrados. Hay que completar cuadrados acá. Hay que completar cuadrados. Entonces, para completar cuadrados, ya el proceso ya lo conoces. Voy a factorizar el signo menos y me va a quedar G cuadrado menos el 8 veces G. Ahora acá, ¿cuánto necesito añadir? 16, pues, que es la mitad de esto al cuadrado, 16. Si añado 16, quito 16, que es lo que está aquí. Esto por pi y en centímetros cuadrados. Entonces, de acá es lo que justamente vamos a obtener, es esto, lo que está aquí, ¿no? Tengo acá menos, abro corchete, entonces de aquí esto y esto forman un binomio que sería g menos 4 al cuadrado menos 16 por pi centímetros cuadrados. Signo menos, entonces menos por menos es más, 16 y menos g menos 4 al cuadrado, y esto por pi en centímetros cuadrados. Bien, entonces, ¿qué necesito acá? El área máxima. El área va a ser máxima cuando esto valga 0, ¿no? Porque este binomio cuadrado es mayor o igual que 0. Esto tiene que tomar su mínimo valor para que esta diferencia sea máxima. Obviamente, ¿no? Porque si toma cualquier otro valor, sería 16 menos este valor y el 16 disminuye. Entonces, el máximo es 16. Entonces, el área máxima es 16. Y eso es lo que me piden. Determine la máxima área lateral de dicho flanco. Entonces, sería de 16 por pi centímetros cuadrados. Entonces, la respuesta es la D.
Profesor, cuando me dice máxima puede ser un indicio a que busque formar cuadrados. Cuando es una expresión cuadrática, tienes que completar cuadrados para que analices. O en algunos casos te pueden decir mínimo, igual completas cuadrado y ves cuál es el mínimo. Muy bien, bueno, ahora vamos a ver las 4 de propuestos que habían pedido. A ver, acá nos dice si las áreas de un sector circular y la región limitada por un cuadrado son iguales y además dichas regiones tienen el mismo perímetro, halle la medida del ángulo central del sector circular en radianes. Bueno, vamos a representar en este caso eh, el sector circular y el cuadrado. Este va a ser el sector circular, que es lo que vemos, de radio R, y vamos a decir que su ángulo central sea θ radianes. Ya está. Entonces, la longitud de arco sería θ por R. Para este cuadrado vamos a decir que la longitud sea L. Muy bien. Entonces nos dicen que sus áreas y sus perímetros son iguales. Voy a hallar el área del sector. Sería 1/2 de θ por R al cuadrado. Y el área del cuadrado es L cuadrado. Voy a pasar a dividir el R al cuadrado en el R al cuadrado. Entonces quedaría L cuadrado sobre R cuadrado igual a θ menos. Voy a buscar esta igualdad de L cuadrado sobre R cuadrado en la otra igualdad del perímetro. Entonces, el perímetro del sector es R más R, que es 2R, y sumado con θR. Y el perímetro del cuadrado es 4 veces L. Ahora, en este caso, de aquí vamos a despejar esto, L sobre R. Entonces, de acá factorizo R, y esto me va a quedar θ más 2. Y esto me va a resultar 4 veces X. Entonces de acá el 4 lo voy a pasar a dividir y esto va a quedar θ más 2 sobre 4 igual a L sobre R. Así. Entonces ya tendría que elevar al cuadrado nada más. Entonces si elevo al cuadrado queda θ más 2 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16 y tendría L cuadrado sobre R cuadrado. Que es esto y esto es θ medio. Ya está la igualdad. De acá voy a poder sacar el valor de θ. Entonces resolvemos esto. Vamos a resolver desde aquí. Esto de acá. Entonces, a ver. De acá yo saco mitad y esto es 8. 8 pasa a multiplicar y esto sería 8 veces θ. Y acá elevo al cuadrado. Esto es 4 más 4 veces θ más θ al cuadrado. 8 θ pasa a restar. Entonces me va a quedar 4 menos 4 veces el θ más θ al cuadrado. Y esto es un binomio al cuadrado, que sería 2 menos θ al cuadrado. Entonces, si este binomio al cuadrado es 0, quiere decir que
la base es 0. O sea, esto es 0, por lo tanto teta es 2. Ya pues si me pedían el ángulo central, y el ángulo central es teta radianes, por lo tanto sería 2 radianes. La respuesta es la C. Cualquier consulta la hacen llegar. Profesor, buenas noches. ¿Puede hacer las 5 de los propuestos, por favor? Ok, 5 de propuestos. Vamos a revisarlo. A ver, aquí nos dice en la figura, este A o B es un sector circular de radio R unidades y cuyo ángulo central igual a 100 grados centesimales. Nos dicen que si la medida del arco AE coincide con la medida del arco FB y con la medida del arco EF. Estos de aquí, sus medidas son iguales. Hay el área de la región sombreada. Ya bueno, como el ángulo central es 100 grados centesimales, ya nosotros conocemos que la medida de este ángulo en radianes es pi medio. Haces la conversión y esto es pi medio. Eso quiere decir que este ángulo, este ángulo, como las medidas de estos arcos son iguales, entonces estos ángulos centrales también tienen la misma medida. Y como todo es pi medios, entonces cada uno de ellos mide pi sextos. Pi sextos, pi sextos, pi sextos. Entonces ahora, ¿cómo voy a hallar el área de la región sombreada? Así. Voy a calcular el área del sector circular EOF y le voy a quitar el área del triángulo OGF.
Pero ¿cómo voy a ir? Para el área del sector circular no es complicado, porque como ya conocemos que el radio es R unidades, ya tengo el ángulo central y tengo el radio y ya se puede calcular, pues, ¿no? Claro, obviamente esto está en radianes, ¿no? Ya está, pero se sobreentiende. Entonces, el área de este triángulo lo voy a hallar así. Voy a considerar como su base a este de acá. Y como este es un triángulo obtuso, su altura va a ser esta. Este sería su altura. Entonces a este punto de aquí lo vamos a llamar H. Por lo tanto, mm, tengo que hallar OH y tengo que hallar EG para conocer el área del triángulo y luego restárselo al área del sector. Muy bien. Entonces, hacemos el siguiente trazo para anotarlo. ¿Qué es lo que yo noto acá? Primero, como OE es radio, OB también es radio. Entonces marco acá con el gusanito y esto con el gusanito. Por lo tanto, este triángulo es isósceles. Pero como el ángulo de aquí es pi sextos, más pi sextos es pi tercios, o sea, es 60. Entonces los otros ángulos tienen que ser también 60, 60, porque como es isósceles, tienen que ser de igual medida y sumar todos 180. O sea que en otras palabras, esto es un triángulo equilátero. Entonces, como es un triángulo equilátero, nosotros sabemos que la altura también es mediana. Por lo tanto, como OB es R, entonces esto sería R medio. Ya. Entonces, para el triángulo que quiero hallar su área, que es este, ya conozco su altura. Me falta la base. Ahora, ¿qué hay que recordar ahora? Vamos a recordar que eh, este de aquí, ¿no? Al ser bisectriz, también es altura. Entonces, este es el ortocentro, intersección, pero también es el baricentro y todos los otros puntos porque el triángulo es equilátero. Entonces, al ser el baricentro, la relación es de 2:1. Entonces, de esa manera voy a poder sacar el de acá, que es 2 veces A. ¿Y cómo saco A? Este es un triángulo que se conoce notable. Todo esto mide 60 y el de acá mide 30. El ocateto opuesto a 60 es 3 veces A. Y esto sería la mitad de la hipotenusa, que es el R, porque acá la hipotenusa es R, sobre 2, ¿no? La mitad, y por la raíz de 3 en unidades. Eso es el A. El 3A, perdón. Entonces de aquí despejo A. Entonces pasas a dividir 3. Entonces sería R sextos raíz de 3 unidades. Ya pues entonces como este es el doble, sería el doble de esto, sería R tercio. Y ahora sí, ya voy a poder conseguir el área. Vamos entonces a hallar el área. Sería el área del sector menos el área del triángulo. Para el sector sería un medio de su ángulo central, que es pi sexto, y su radio, que es R al cuadrado, menos el área del triángulo, que es este. La base, que es 2 veces A, el doble de esto, que sería R tercios por raíz de 3. La altura es R medios, y todo este producto sobre 2. Entonces es lo mismo por un medio. ¿Qué noto acá? 2 por 6, 12, 2 por 3, 6, por 2, 12. Son homogéneos, todos sobre 2. Entonces acá tengo pi r cuadrado menos r cuadrado raíz de 3. Factorizo el r cuadrado, me queda pi menos raíz de 3. Entonces ese es el área. Buscar la A. Gracias, profesor.
Profesor, ¿podría hacer la 1 de propuestos? Ya, un momento. Antes vamos a ver la 3 de clase, que es lo que habían pedido aquí. A ver, en la 3 nos dice que aquí en la figura se representa un sector circular, un sector, perdón, de un parque que tiene forma de sector circular rodeado de las losas de pavimento. Si A o B y C o D son sectores circulares, calcule el área del trapecio circular ABDC. Necesito el área de este trapecio. ¿Qué es lo que noto? Que ya tengo los dos arcos, 2 pi metros. Lo único que me falta es la longitud del segmento, que está dado como A más 2. Hallo A y está resuelto. Entonces, a ver, como ve, noto aquí que en el sector circular pequeño, aquí tengo la longitud de arco y el radio expresado en A. Entonces voy a poder calcular en este caso lo que es teta. Porque nosotros sabemos aquí, aplico longitud de arco, sabemos que teta por 2A va a resultar ser igual a la longitud del arco que es pi. Ambos están en metros. Entonces de aquí el teta va a ser igual a pi sobre 2A, obviamente. Ya, eso es lo que tengo. Entonces, este ángulo central es el que me va a ayudar luego a poder relacionar. Ahí está, ¿no? La medida del ángulo A o B es pi sobre 2A y obviamente en radian. Ya está. Ahora, como ya relacioné con la longitud de este arco, ahora voy a relacionar con este de acá. Entonces la longitud de este arco es 2pi. Aquí está, 2pi. ¿Y cómo se halla la longitud del arco? Ángulo central, que es, o sea, el valor numérico, que es teta, que es lo que ya llamamos, pi sobre 2a, por el radio. Y el radio es todo el OB. Entonces todo el OB sería 3a más 2, que es lo que está acá. Entonces de aquí resuelvo, ¿no? Se va a pi y va quedándome así. 3a más 2 igual a 4 veces el A. ¿De dónde sale que A es 2? Paso a restar y ya tengo que A vale 2. Entonces, si A es 2, ya vamos a poder calcular el área del trapecio circular, pues, ¿no? Porque en este caso, esto de aquí sería 4 metros, reemplazándola. Entonces aplico pues eh, la fórmula para hallar el área. Y esto es lo arco mayor más el arco menor sobre 2 por 4. Y esto va quedando en metros cuadrados. Entonces de aquí simplifico, saco mitad, acá mitad es 2. Y como esto es 3pi, 3pi por 2 me va a resultar 6pi metros cuadrados. Y ese es el área solicitada. ¿Quedó claro? Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a ver la 1 de propuestos. Este. Dice, se tiene dos abanicos de forma de sector circular, como se muestra en la figura, donde uno de los abanicos dice su ángulo central mide 10K grados centesimales. Muy bien, entonces va a ser el de acá.
10 veces K grados centesimales. Y su radio mide R metros. Mientras que el otro abanico tiene el doble de ángulo central del primero. Entonces, si es el doble, obviamente que va a ser 20 veces K grados centesimales. Y su radio mide T metros. Y las longitudes de los arcos de los dos abanicos son iguales. Entonces, la longitud de este con el de acá son iguales. Determine R más T sobre R menos T. Entonces, para poder resolver esto, necesito qué relación guardan los radios. Ya pues, ¿y cómo lo voy a hallar esa relación? Igualando las longitudes de los arcos. Muy bien. Entonces, para hallar la longitud de este arco necesito estos ángulos centrales, expresarlo en radianes. Vamos a hacer las conversiones nada más. Para pasar de centesimal a radial hay que multiplicar por el factor de conversión pi sobre 200. Entonces aquí está, quedaría 10K por pi sobre 200 en radial. Sacas décima y te queda K por pi sobre 20 radial. Entonces hallo la longitud del arco 1 de este y sería la medida, el valor numérico del ángulo central, que es este, K por pi sobre 20 multiplicado por el radio que sea. Y eso está en metros. Y ahora voy a hallar la longitud de este arco de aquí. ¿Y cómo lo voy a hallar? Igual manera, el ángulo central lo voy a transformar. Voy a multiplicar por pi sobre 200. Vale. Entonces aquí saco 20 y esto me queda K por pi sobre 10 radianes. Ya, entonces el valor numérico lo multiplico por T y obtengo la longitud del segundo arco. Aquí está. Que sabemos que estos dos son iguales. Entonces vamos a hacer la respectiva igualdad aquí. Ahí está. Entonces de esta igualdad, mira, acá saco décima, me queda 2. Voy a cancelar K por pi, igual aquí K por pi. Entonces R sobre 2 es T, entonces R es igual a 2 veces T. Ahí está. Entonces, de aquí quedaría así, pues, ¿no? Reemplazo 2T más T y sobre 2T menos T. Sería 3T sobre T, te queda 3. Ya que se cancela ahí el T, queda 3.
7 de clase. Ya, vamos a revisarlo. A ver, aquí nos dice que en la figura el AOB, COD y EOF son sectores circulares y el perímetro del trapecio circular CDFE es igual a 40 y su área es la máxima posible. Bueno, entonces nuevamente estamos trabajando aquí con área máxima. Ahora, luego nos dice ahí el área del sector circular AOB, que es este, y sabemos que OA es igual a C y igual a C. Y esto lo están llamando NNL. Entonces, aquí hay que recordar algo. O sea, estos segmentos son iguales, ¿no? Todos son N. Acá hay una propiedad que nos dice que cuando la longitud de estos segmentos son iguales, las áreas, las áreas de las regiones consecutivas están en la proporción de los números impares. O sea que si esto yo lo coloco como un K, unidades cuadradas, entonces el que viene sería 3 veces K unidades cuadradas. Y el siguiente impar, que sería 5K unidades cuadradas. Y así, ¿no? Ya porque están en la relación de 1, 3, 5, y si hay otro, 7 sería, y así sucesivamente. Una propiedad. Ahora, para esto del perímetro que nos señalan aquí, como esto es n, ya sabemos que este también es n, entonces el perímetro es a más b más 2 veces n y este es igual a 40. ¿No? Es algo que debemos de anotar acá. Aquí está a más b más 2n igual a 40. Ahora, el área es la suma de los arcos sobre 2 por n. Entonces, como tengo que analizar el área máxima, que es en este caso, ¿no? Porque el área de este trapecio circular debe ser máximo, voy a expresarlo con respecto a una sola variable. ¿Y cómo hago esto? Reemplazando el A más B. Voy a de aquí a despejar lo que es el A más B, que es 40 menos 2 veces el N. ¿No? Entonces aquí va así, ¿no? Sería 40 menos 2 veces N sobre 2 y esto por N. De donde ya sabemos que saco acá mitad, mitad y esto sería 20. Entonces esto queda, reemplazo 20 menos N por N. Que multiplico el N tendría 20N menos N cuadrado. Entonces, como se trata de una expresión cuadrática, hay que completar cuadrado para ver cuál es la máxima área que va a asumir y para qué valor de N. ¿No? Y entonces, factorizo el menos y tengo N cuadrado menos 20 veces N. Entonces de acá, la mitad de esto es menos 10 al cuadrado es 100. Si aquí sumo 100, debo de quitar 100, que es lo que veo acá. Entonces cierre. Entonces, esto es igual, sería menos, ahí está. Esto es un binomio al cuadrado, es n menos 10 al cuadrado y menos 100. Así. El menos va a multiplicar, menos por menos es más. Entonces me quedaría 100 menos el binomio al cuadrado. Ya está. Entonces acá, ¿cuál es el área máxima? El área máxima es 100 y esto sucede cuando esto de acá es 0, ¿no? Entonces, área máxima 100 y esto va a suceder cuando el n es 10, ¿no? Se puede anotar por si en caso se vaya a requerir. Pero en este caso no se va a requerir. ¿Por qué? Porque como me piden el área de este sector A o B, ¿no? El área del sector A o B, y ya sabemos que el área de aquí es máxima y esto es 100, ha quedado 100 unidades cuadradas, entonces quiere decir que 5K es 100, de donde el K va a ser igual a 20.
Entonces este quedaría como 20 unidades cuadradas del área, pues, porque ya tengo el K. Entonces la respuesta es la C. Profesor, ¿esa relación de 1, 3 y 5 es una propiedad cuando el segmento está Sí, dividido? ajá, cuando los segmentos son de igual longitud, eh, la relación de las áreas es proporcional a los impares. Ok, profesor, gracias. Ya, muy bien. A ver, ¿pidieron la 6 de clase o ya lo habíamos hecho? No recuerdo. Ya hemos hecho la 6 de clase. Ya, ok, entonces. Bueno, vamos a explicarlo entonces. Dice, María compra un flan de leche condensada para su hijo José, como se muestra acá en la figura, el cual tiene la forma de un tronco de cono circular recto, ¿no? Entonces, ya, tronco de cono sabemos que se genera justamente de un cono circular recto cuando trazamos un plano paralelo a la base y lo intersecta, ¿no? O sea que esto es un círculo, la base es un círculo y están en planos paralelos. Recto porque obviamente cuando unes los centros es un segmento perpendicular. Ahora, si los radios de sus bases y su generatriz suman 8, determinen la máxima área lateral de dicho flanco. O sea, esta parte de aquí me habla que está blanquita, ¿no? Eso es lo que me pide, una parte y el contorno, ¿no? Sin contar las bases. Entonces, hacemos la representación geométrica de esto. Esto sería un tronco de cono. Entonces, vamos a decir que el radio de la base es el R mayor y de la base de aquí menor es R menor. Y la longitud de la generatriz lo coloco como G. A ver, si yo quiero hallar el área de la superficie lateral, el área lateral de la superficie, que es esta parte de aquí, una forma de hacerlo es así. Yo corto por G, por la generatriz, y lo abro. Y al abrirlo, lo que me genera en el plano es un trapecio circular. Entonces, como he cortado por aquí, esta longitud de aquí es el segmento del trapecio, que es G. Y el arco mayor se genera cuando se abre toda la circunferencia de acá. Entonces, la longitud de la circunferencia es la longitud de este arco. Igual aquí, ya corté acá y ya lo abrí, entonces la longitud del arco menor es la longitud de la circunferencia menor. Entonces, esto lo vamos a ir hallando. El L1, que como es la longitud de esta circunferencia, sería 2pi por SR. Y el L2, como es la longitud de esta circunferencia de aquí, sería 2pi R menor. Y el dato que me dieron es que en este caso la suma de los radios de sus bases
y su generatriz suman 8. Entonces sería R más este R y más G, te va a resultar 8, que es lo que está aquí. Entonces, ahora sí, voy a determinar el área del trapecio, porque es el área de la superficie lateral. Entonces, sería suma de arcos sobre 2 por el G. Ahora, si yo sumo L1 más L2, ¿qué es lo que tienen en común acá? El 2. Ese 2 se simplifica con el denominador, entonces queda pi r más el pi r. De estos dos, pi r, se factoriza el pi. Entonces, aquí está el pi factorizado, quedándome r más r y por g. Entonces, como vamos a, en este caso, analizar la máxima área lateral, debe de estar con respecto a una sola variable. Nuevamente, ¿no? Esa ya esa es una idea que ya conoce. Entonces, veo yo que lo puedo dejar todo con respecto a g si la suma de los radios, que son estos de aquí, se expresa como 8 menos g. Entonces aquí está, pero la suma de los radios sería 8 menos g. Entonces sería 8 menos g por g y por pi. Muy bien, de acá va a multiplicar el g, quedándome 8g menos g cuadrado por pi centímetros cuadrados. Bueno, hay que completar cuadrados acá. Ya vamos a completar cuadrados. Entonces, factorizo el menos, quedándome g cuadrado menos 8 veces el g. Y de aquí tendríamos que sumar 16 y quitar 16. Bien, entonces de acá tengo menos, abro corchete. Este es un binomio, que es g menos 4 al cuadrado, menos 16. Entonces de acá el signo menos, de acá multiplica, pues menos por menos 16 es 16 y menos el binomio. Ah, bueno, pero esto estaba multiplicado acá por pi en centímetros cuadrados. No hay que olvidar la constante, ahí el pi. Entonces quedaría así, 16 menos g menos 4 al cuadrado por pi centímetros cuadrados. Entonces el área máxima sucede cuando este binomio, que es mayor o igual que 0, toma el valor de 0 para que esta diferencia sea máxima. Entonces, el área máxima es 16. Coloco acá, esto es 16, 0 por pi centímetros cuadrados. Y sucede cuando esto vale 0, o sea que cuando g vale 4. La respuesta sería la D. Ya, ok. Vamos a continuar. A ver, aquí en la 8 nos dice que en la figura mostrada, AOF, BOE y COD son sectores circulares. Y las áreas del sector circular
AOF del trapecio circular, que es este de aquí, BAF, y del otro trapecio circular, que es el CBD, dice que son iguales, hay en la longitud del segmento OC. Bueno, entonces, acá lo vamos a trabajar asignando variables, que sería una forma. Mira, vamos a decir que este OA de acá es radio 1. Y para el otro sector circular, que es este sector circular mediano, el de aquí, vamos a decir que su radio sea R2. ¿No? Obviamente que esto es en metros. Luego, del más grande, que es este de aquí, lo vamos a llamar R3. Ya está. Ya está. Muy bien, entonces estos son los datos que acabamos de colocar. Ahora, como las áreas de estas regiones son iguales, las vamos a hallar y igualarlas. El área de este sector de aquí es un medio de X por su radio, que es R1 al cuadrado. Ahora, el área de este trapecio lo hallo por diferencia de áreas. Hallo el área del sector grande, E o B, y le quito el área del sector pequeño. Entonces, este sector de aquí mediano sería un medio del X, porque el ángulo central es el mismo, por R2 al cuadrado. Y le quito el área de este de aquí, que es un medio de X, R1 al cuadrado. Igual acá, sería un medio de X, R3 al cuadrado, menos un medio de X, y le quito el área de este sector de aquí, que sería el R2 al cuadrado. Ya bueno, entonces aquí todos están multiplicados por un medio de alfa. Se simplifica y aquí me queda R1 al cuadrado igual a R2 al cuadrado menos el R1 al cuadrado. Y este es el R3 al cuadrado menos el R2 al cuadrado. Esas son las igualdades que tenemos, ¿no? Voy a colocarlo aquí, R2, para que pueda diferenciar las igualdades. Ahí está. Ok, entonces de acá vamos despejando. De la primera igualdad, este menos R1 al cuadrado lo paso y yo tendría 2R1 al cuadrado igual a R2 al cuadrado. Y de aquí, igual a grupo, este menos pasa a sumar y tendría 2R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado igual a R3 al cuadrado. Ahora, de la gráfica yo veo que como me han dado esta longitud de arco, yo puedo hallar el R2, porque el X por R2 me va a dar 2X. Aquí está, X por R2 me va a dar 2X. Simplificamos el X y R2 vale 2. Y ya está. Entonces, al tener el R2, yo reemplazo acá. R2 al cuadrado es 4. Paso a dividir 2. Entonces R1 al cuadrado es 2. Y entonces de aquí yo tendría que R1 es la raíz de 2. Porque saco la raíz, ¿no? Raíz de 2. Ahora, estos valores ya obtenidos los reemplazamos acá. El R2 es 2. 2 al cuadrado es 4 por 2 es 8. 8 menos este de aquí al cuadrado te va a dar 6. Entonces el R3 le saco la raíz y ya sería raíz de 6. Y esto obviamente en metros, ¿no? Que es lo que me piden en los C. Entonces, de acuerdo a las alternativas, es la D. La D.
Propuestos y luego vamos a lo que está siguiendo Mariana. Aquí nos dice que una rueda de radio R realiza 10 vueltas al recorrer internamente y sin resbalar los 4 lados de un rectángulo de perímetro 4pi más 16 unidades. Determine el valor de R. Bueno, siempre que vamos a hallar el número de vueltas, se necesita conocer la longitud que ha recorrido el centro de la rueda. Entonces, si la rueda empieza de acá, entonces su trayecto va así, ¿no? Hacia acá, luego empieza a bajar del centro de la rueda, luego va hacia la izquierda y luego llega aquí y sube acá. Entonces, dicho trayecto es este de aquí. Entonces, yo tengo que conocer esta longitud de acá para poder utilizar la fórmula, pues, ¿no? Ya que la fórmula es número de vueltas, es la longitud que recorrió el centro de la rueda dividido entre 2pi por el radio. El número de vueltas ya sabemos que es 10. Entonces me falta expresar esto y dividir entre 2pi por el radio. Y luego, mediante esa igualdad, voy a determinar R. Ya, entonces, hacemos lo siguiente. Vamos a decir que asignale variables al largo y al ancho del rectángulo. Vamos a decir que el ancho sea A y el largo sea B. Ahora, algo que nosotros ya conocemos es que si yo trazo aquí el radio, esto es perpendicular, ¿no? Aquí por el punto de tangente. Entonces sabemos que esto es R. Lo mismo hago para acá. Y esto también es R. Entonces, como yo quiero hallar la longitud o el perímetro de todo esto recorrido, entonces necesito, como esto también es un rectángulo, necesito este de aquí. Entonces, como lo he llamado a todo esto A, y esto es R, y esto es R, entonces desde aquí hasta acá sería A menos 2R. Haces el mismo proceso aquí, porque acá también trazo es R, acá también es R, así que eso quiere decir que desde aquí hacia acá, esto de acá sería B menos 2R. Entonces ahora sí ya tengo la longitud que ha recorrido el centro. Y esto vamos acá. A ver, primero me dijeron que el perímetro del rectángulo, y el perímetro del rectángulo es A más B y más B. O sea que 2A más 2B es 40pi más 16. La longitud que recorre el centro es esto. Entonces sería A menos 2R sumado con A menos 2R, 2 veces A menos 2R. Y este es B menos 2R, B menos 2R. Entonces sería 2 veces B menos 2R. Muy bien, entonces quiere decir que el número de vueltas, que es 10, va a ser igual a la longitud que ha recorrido el centro de la rueda, que es esto, dividido entre 2pi por R. Y ahí está. Entonces, de aquí vamos a reemplazar lo que tenemos. Mira, acá multiplico 2, tengo 2A, y acá 2, 2B. 2A más 2B es 40pi más 16. Luego acá tengo menos 4R, acá es menos 4R, y eso es menos 8 veces R. Es lo que tenemos. Muy bien, entonces ya acá solamente es cuestión de despejar el R. A ver, lo hacemos aquí. Digo, entonces, este 2πr pasa a multiplicar y acá tengo 20 veces πr. Entonces, este menos 8r pasa a sumar hacia acá 8r. Quedándome entonces que esto es 40pi más 16. De aquí factorizo el r porque es lo que necesito, pues despejar. Entonces me queda 20pi más 8 igual a 40 veces pi
más 16. Entonces, si esto lo paso a dividir, ya vemos que esto es el doble, pues, ¿no? Esto es el doble de esto, ¿no? Al ojo, entonces se vale 2. Entonces es la respuesta. Bien, vamos a ver las 7 de clase, ¿no? Bueno, esto ya lo habíamos resuelto, pero Mariana, esto es lo que debemos de hacer. Ya. Bueno, a ver, ¿qué dice acá? En la figura, ¿no? A o B, C o D y E o F son sectores circulares. El perímetro del trapecio circular, en este caso CDFE, me dice que su perímetro es igual a 40. Y su área es la máxima posible, o sea, este es el máximo posible. Hay el área del sector circular A o B de este pequeño. Si sabemos que OA, AC y C son iguales, los segmentos. Entonces, como mencionaba hace un momento, acá se cumple una propiedad. Siempre que la longitud de estos segmentos son iguales, las áreas de las regiones aquí consecutivas están en la proporción de los números impares. Entonces, si comenzaría con un K, este tendría que ser 3K y este sería 5 veces K. Y ahí va. Entonces, vamos con los datos. El área se halla así, suma de arcos sobre 2 por la longitud del segmento que es n. Como el perímetro es 40, eso quiere decir que A más B más 2 veces n es 40. Ahora, como voy a analizar el área del trapecio, necesito tenerlo en una sola variable. Para eso, lo que estamos haciendo es el A más B, lo voy a despejar. Ahí al ojo es 40 menos 2n sobre 2 por n. Entonces, de aquí saco mitad y acá queda 20. Entonces sería 20 menos n por n. Y esto es lo que está acá. 20 menos n por n. Multiplico el n, tengo 20n menos n cuadrado. Como ha quedado una expresión cuadrática ya respecto a una sola variable que es n, hay que completar cuadrado. Por eso menos, tengo n cuadrado menos 20 veces el n. Entonces aquí la mitad de esto es menos 10 al cuadrado es 100. Es lo que necesito añadir para completar el cuadrado. Entonces si sumo 100, quito 100. Entonces esto va así, menos, este es un binomio,
n menos 10 al cuadrado menos 10. Bien, entonces multiplicamos acá el signo menos, quedándome 100 menos el binomio al cuadrado. 100 menos el binomio al cuadrado. Entonces la área máxima es 100, obviamente, porque como este es un binomio al cuadrado, esto va a ser siempre mayor o igual que 0. Entonces, la única forma que esta diferencia sea máxima es cuando esto sea 0. Entonces sería 100. Y esto sucede cuando el n es 10. Cuando n es 10, porque esto se tiene que hacer 0. Bueno, entonces ya encontramos el área máxima y es 100 unidades cuadradas. Entonces de aquí 5K debe ser 100, de donde K vale 20. ¿Y esto para qué hay K? Hay K para conocer el área del sector que me piden, que es el sector A o B, que es 1K unidades cuadradas, entonces sería 20 unidades cuadradas. Profe, buenas tardes. Profe, ¿hizo las 5 de propuesto? A ver, vamos a ver las 5 propuestas.
Bueno, bien, aquí nos dice que en la figura este A o B es un sector circular de radio de R unidades y de ángulo central igual a 100 grados centesimales. Bueno, acá lo que hay que saber es que 100 grados centesimales equivalen en radianes a pi medios radianes, haciendo la conversión. Luego nos dicen que la medida del arco AE es igual a la medida del arco F igual a la medida del arco E. Hay el área de la región sombreada. Entonces, el área de de aquí lo voy a hallar por diferencia. Voy a hallar el área del sector EOF y voy a quitarle el área del triángulo OGE. Bueno, ¿qué más podemos ver acá? Uno, como estos arcos tienen igual medida, eso quiere decir que estos ángulos de aquí tienen también igual medida. Pero como todo es pi medios, entonces divide entre 3 y sería pi sextos radianes. Pi sextos radianes y el otro también, pues no, pi sextos radianes. Profesor, del ángulo que es igual, siempre se cumple cuando son esto, Claro, arcos porque, iguales. claro, los arcos tienen igual medida, pues obviamente, ¿no? En geometría no, ángulo central no, si este es alfa, ¿no? Del ángulo, porque este es un sector circular, pues este es el centro del círculo. Entonces, como estos tienen igual medida, entonces también tienen igual medida. ¿Ok? Listo. Ahora, Profesor. luego, ¿qué es lo que notamos aquí? A ver, como O es radio, este es R unidades. OB también es radio, es R unidades. Entonces, este triángulo que si yo lo genero aquí, yo hago este trazo de acá, EB, veo que es un triángulo isósceles. Es un triángulo isósceles hasta el momento porque esto es el radio y esto también es el radio. Ya, pero al ser isósceles y vemos que este ángulo de aquí mide 60 porque este es 30, 30, todo esto es 60, entonces estos ángulos también tienen que ser iguales por ser isósceles. Entonces tienen que ser 60, 60 para que todo sume 180. O sea que al final resulta ser que este es un triángulo equilátero. Entonces, en un triángulo equilátero vemos que como este es bisectriz aquí, también es altura, que es lo que estamos viendo. Bueno, a este pie de acá lo vamos a llamar H, así. Pero no solamente también es altura, también es mediana. Por lo tanto, estos son medianas, entonces quiere decir que el H es punto medio de OB. Entonces esto sería R medio y este es R medio. Ya, ahora, ¿cómo me sirve esto? Primero, para hallar el área de este eh, triángulo que necesito para luego restarle el área del sector, voy a considerar como base a este G y su altura va a ser el OH, porque al ser un triángulo obtuso, la altura cae acá afuera, ¿no? Muy bien, sin olvidar, claro, que aquí esto es gusanito, pues, ¿no? Ahí está. Entonces, esta altura ya lo tengo porque es R medio, porque el H es punto medio. Solamente me falta esta parte de aquí. Ahora, pero este G, al ser intersección de medianas, es baricentro. Y ya sabemos que la relación ahí es de 2 a 1. Entonces, como todo esto es 3 veces A, este 3 veces A es el cateto opuesto. Mira, para este triángulo de aquí, este ángulo es 60, es el cateto opuesto a 60. Y el cateto opuesto a 60 es la mitad de la hipotenusa por raíz de 3. Entonces aquí está mitad de la hipotenusa por raíz de 3 unidades. Entonces de aquí ya despejo lo que es el A. Entonces al despejar A sería
R sobre 6 raíz de 3 unidades. Ya tengo A, entonces ya tengo esto que es 2 veces el A. Ya tengo la base, tengo la altura, puedo hallar el área de ese triángulo. Y el área del sector, obviamente, porque el radio y el ángulo central se conocen. Justamente lo que ves aquí, este es el A, pues, ¿no? Lo que yo había llamado A. Aquí está. Entonces, calculo el área que me solicitan. Diferencia, ¿no? Ario, el área del sector, sería 1/2, valor numérico del ángulo central, por su radio al cuadrado. Menos, le quito el área del triángulo, que es la base, que es 2 veces esto. 2 veces esto es R tercios por raíz de 3, acá está. Por la altura, que es R medios, y este producto entre 2, que equivale a multiplicar por 1/2. Entonces acá es 12, en el denominador acá también es 12. Son homogéneos. Solamente se restan los numeradores. Pi r cuadrado menos r cuadrado raíz de 3. Entonces, tienen en común el r cuadrado, lo factorizo y sería pi menos raíz de 3 por r cuadrado. Y de acuerdo a las alternativas, el A. Profe, ¿puede repetir cuál es el resto? No entendí. ¿Cuál triángulo? OGE o A ver, si queremos hallar el área de esta región de acá, estoy entonces hallando el área de este sector circular, que es este de aquí, todo el sector circular, y le voy a quitar el área de este triángulo de aquí. Si al área del sector le quito el área del triángulo, me queda el área que necesito. Por eso, para hallar el área de este triángulo, justamente mencioné que estaba hallando su base, que es el eje, y la altura sería el OH, porque es un triángulo obtuso, pues obtuso aquí, obtuso en G. Entonces, si considero este como base, la altura va a ser el de acá. Y como ya tengo estas medidas, por eso fue que hice esto acá, el área del sector menos el área del triángulo. no, profe, no se puede trazar una altura interna? Altura interna, pero es que no, si tú Sí, trazas, a ver, de aquí me quieres decir que de acá quieres trazar una altura acá. del punto G hacia adentro. Ah, del punto G hacia acá. Bueno, también lo podrías hacer, ¿no? Pero la idea es siempre buscar el camino, obviamente, que esté más factible, ¿no? O sea, más sencillo. O sea, si trazo yo la altura hacia acá, esto yo tendría que encontrar la longitud de esta altura y para eso, de todas maneras, tendría que trabajar igual acá. Tendría que trabajar con semejanza, pues, ¿no? En este caso aquí, de triángulos, ¿no? O sea, aquí. O utilizar el ángulo de acá, pues, ¿no? Que en este caso este es 30, ¿no? Esto es 30. Igual, como yo conozco que esto es 2 veces A, sí, pues, ¿no? Entonces hay que relacionar, hacer más cosas, pues, ¿no? Esto de aquí también, obviamente que también es 30. Esto es 2 veces A, es isósceles, pues, ¿no? Entonces isósceles, esta es la mitad y este sería R medio, R medio. Entonces, como este de aquí es R medios, quiero este cateto, bueno, este cateto sería pues R medios, ¿no? Si ya sabes, por la tangente de 30, ¿no? Lo que quiero sobre lo que tengo y ahí sale lo mismo, ¿no? Pero bueno, acá hay que hacer más cosas. No sé, el gráfico se pone más engorroso, menos que dibujes aparte, ¿no?
De poder se puede. No, no hemos mencionado que es la única forma de resolver el ejercicio, ¿no? Puedes también usar lo que tú dices, trazar acá y buscar ahí, pues, ¿no? Las relaciones y encontrar. Pues vas a llegar al final a lo mismo. Sí, profe, gracias. Ok. Profe, hizo el 8 de clase. Sí, sí lo habíamos desarrollado. ¿No podemos hacer la resolución, profe? Para ver en qué me A ver, falta ahí. a ver, un momento. Este de acá. Profe, ¿puede explicar eso de por qué tienen ¿Esto? áreas iguales? Sí, ¿por qué tienen áreas iguales? Por el dato. A ver, vamos a... El dato nos dice, acá nos dice, ¿no? Que en la figura mostrada estos son sectores circulares, todos los que se señalan, y me dice que las áreas del sector circular AOF, o sea, de este, y del trapecio BAF, BAFE, y del otro trapecio, que es este de aquí, sus áreas son iguales. Es el dato que nos dan. Y nos piden allá la longitud del segmento C. Entonces aquí lo que están haciendo es colocarle variables a los radios. O sea que a esto lo están llamando R1, al radio del otro sector, que es este mediano, lo están llamando R2, y al grande lo están llamando R3. A este de aquí lo están R3. Ya, entonces lo que se está haciendo es igualar las áreas, pues, calculando con los datos, con las variables que ya tenemos aquí para poder llegar a una conclusión. Entonces el área de este sector
es un medio de x por su radio al cuadrado. El área del trapecio de aquí es la diferencia del área del sector mediano quitándole el área del sector pequeño. Por eso sería un medio de el ángulo central que es x y del radio que es r2 al cuadrado. Pero le tengo que quitar el área de este de aquí, que sería en este caso un medio de el x por r1 al cuadrado, del área de este sector. Y este es igual, ahora para hallar el área del trapecio, con la misma idea. Hay el área del sector grande y le quito el área del sector mediano. Por eso es un medio de xr3 al cuadrado menos un medio del x r2 al cuadrado. Ahora, de acá nosotros vemos que todos en la igualdad están por un medio y por alfa, por el x, ¿no? Que en realidad es x. Se cancela. Entonces, al cancelar, acá queda r1 cuadrado. Acá queda r2 cuadrado menos r1 cuadrado. Y aquí queda r3 cuadrado menos r2 cuadrado. Así. Entonces, de esta primera igualdad pasa este a sumar, es 2r1 cuadrado igual a r2 cuadrado. Y de aquí, esto pasa acá a sumar, menos pasa acá a sumar, tengo 2r2 cuadrado menos r1 cuadrado igual a r3 cuadrado. Ahora, tengo un dato. Este arco es 2x metros, su ángulo central es x radianes y el radio es r2. Entonces, x por r2 me da 2x. De ahí saco el r2, cancelando x me queda que es 2. Ya teniendo este, voy a reemplazar acá y saco el R1, pues. ¿No? Esto ya es un cálculo mental. 2 al cuadrado es 4, entre 2 es 2, le saco la raíz y el R1 me queda raíz de 2. Y entonces ya tengo R2, tengo R1, saco el R3, reemplazo. Entonces queda 4 por 2 es 8, menos 2 son 6, le saco la raíz, sería raíz de 6. Este es el R3, raíz de 6 y eso es 6 metros. Entonces la respuesta sería la alternativa D. Sí, profe, me di cuenta en que me afectaba. Profe, y eso de los impares 1, 3, 5, ¿se puede demostrar cuando son radios iguales, creo? Demostrar, claro, o sea, haciendo esto de aquí, haciendo esto de acá, o sea, no tiene, obviamente que eso se tiene que ir trabajando, pues, ¿no? En adelante. Y solamente hacer, si estos son de acá, la relación de las áreas es esa, ¿no? Porque el ángulo central que comparten es el mismo, beta radial. Obviamente, si yo coloco que esto es R, pues voy calculando el área de acá, ¿no? Eh, Utilizando esto, entonces ese área de aquí es un medio de teta r cuadrado. Igual, pues, para el otro, si es haciendo esto de aquí, sería un medio de teta, pero su radio es 2r. Sería 2r al cuadrado. El área de todo el sector. Y a ver, ya yo le llamo a 1, este sería a 2. Tengo que encontrar que la relación es de 1 a 3, ¿no? Entonces, este de aquí es la 1. Voy a borrar esto. Este es la 1. Y este A2 de acá es un medio de z 2r al cuadrado.
Entonces, cuando tú resuelves esto, te queda acá 4 veces. Sería 1/2 de teta r cuadrado por 4. Así. O sea que esto es 4 veces. En este caso, perdón, esto sería así. A1 más A2 es el área de todo este sector de aquí. Y esto es 1/2 de teta 2r. Entonces, esto te queda 4, pero este es el A1. O sea, 4 veces A1. Y de aquí, entonces, esto pasa a restar y te queda que A2 es igual a 3 veces A1. O sea que ahí está, pues, la relación. Ya sabes, entonces, que este sería 3 veces A1. Para el siguiente sector, vuelves a hacer el mismo proceso. Para si agregas uno más acá. Este es A3, entonces igual. Haces A1 más A2 más A3. Esto es igual a 1/2 de teta y como su radio es 3r, 3r al cuadrado es r cuadrado por 9. O sea que este te daría 9 veces el A1. Pero como el A2, ¿no? El A2 es 3 veces A1, este es 3 veces A1 y este es A1 y así pues, ¿no? Y este es más el A3 igual a 9 veces A1. Y acá tengo 4 veces A1, paso a restar y ya tengo que el A3 es 5 veces A1. Y aquí ya está, este es 5 veces A1. Y así se va generalizando. Sí, profe. Gracias, profe. Ujú. Las 5 de los propuestos, dices, ¿no? A ver, estas 5 de propuestos, a ver, ¿cuál es? Este. Ya, ok.